¿Cómo está, ingeniero Edwin Santos Esparza? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la oportunidad. En verdad, el tema de educación en este contexto es un tema crítico y claro está que tenemos que presentar no solamente el problema, sino soluciones y cómo financiar a un problema tan grande. Estamos hablando de una dimensión nacional y por lo tanto la visión tiene que ser integral y ese es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Colegio de Profesores del Perú. Explíquele a los televidentes, cuando hablamos de digitalización educativa, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Resumamos en algunas cifras que son importantes, primero el problema. Desde el punto de vista educativo, si nos referimos a los últimos indicadores que conocemos, que son del 2019, por ejemplo, en comprensión lectora, en matemática y en ciencias, en el segundo grado del nivel secundario, los porcentajes alcanzados en ese sentido son 17, 13 y 9%. Eso es al 2019 sin pandemia. Es fácil inferir que después de la pandemia esas cifras son peores. Pero por el lado de... ¿Esos porcentajes son de qué me dice usted? Esos porcentajes son los logros alcanzados por los alumnos en lo que es calidad educativa. Calidad educativa, Esas correcto. son cifras oficiales del Ministerio de Educación. Sí, eso lo sabemos ya. Eso es un problema que viene de atrás, además. Ojo con esas cifras del 2019. Significa Claro, que esas sin cifras pandemia. Sin pandemia. Así esas es. cifras han empeorado. Eso como una variable inicial. La segunda variable es lo que comentaba Rodolfo, es la conectividad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad en cifras? Cuando hablamos de la conectividad, ahí sí estamos hablando de la digitalización. Sí, cuando hablamos de conectividad Ha sido un fracaso. hablando de... El 2020... Sí, claro que sí. Estamos hablando de cuál es la realidad y en este caso vamos a apuntar al acceso a Internet, para empezar. Si lo vemos como cifras macro a nivel país, tenemos dos lecturas. A nivel de telefonía fija, al que llega a los hogares como Internet fijo, estamos alrededor del 40%, y a nivel móvil estamos más o menos en el 85%. Pero eso es el promedio nacional. Sin embargo, las desigualdades son enormes entre lo que sucede en Lima, que está muy por encima de ese promedio, y lo que sucede en las provincias, que está muy debajo. Pero si nos enfocamos específicamente al sector educativo, el tema es más dramático. A cifras también oficiales, según la encuesta nacional de hogares del INEI, estamos hablando que, por ejemplo, en las instituciones educativas, si nos referimos al nivel primario, solamente el 6% de instituciones educativas tiene un internet de 4 megas por segundo o más. De 4 megas por segundo más. El televidente que nos está viendo o quienes están en este momento atendiendo vía las redes sociales esta comunicación entenderán que en sus celulares tienen 5, 10, 20 veces más ancho de banda que eso que acabo de comentar. Y en el nivel secundario no mejora mucho. De ese 6% pasamos al 9%. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos un problema de calidad educativa y tenemos un problema de brecha digital. Y hay un tercer problema, y con esto nos vamos al corte. En el mundo, ya no estamos hablando solo del Perú, en el mundo se habría comprobado, por eso yo me explico el hecho de que en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en la región, han tratado como sea de reabrir las puertas de los colegios para las clases presenciales. En el mundo se habría comprobado que la enseñanza por Internet, por más que sea muy bueno el sistema, resulta que no es como la presencial. Nada reemplaza al profesor. Nada reemplaza. Nada reemplaza al profesor. Me están pidiendo una brevísima pausa, regresamos en unos momentos.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el ingeniero Edwin Santos Esparza. Yo quería, antes de continuar con la entrevista, decirles que él es CEO del Instituto para la Democracia Digital, ha sido viceministro de Comunicaciones de nuestro país y actualmente es integrante del equipo de expertos para impulso de la Red Nacional del Estado, que se conoce como Red NACE. Muy bien, ingeniero. Entonces, digamos que ya hemos hablado un poco del diagnóstico. Frente a ese contexto, ¿cómo se pueden cambiar las cosas? Bueno, este es un problema mayor, pero acá tenemos que parafrasear a Jorge Basadre, al gran Jorge Basadre. El Perú es un problema y es una posibilidad. Lo que nos permite descubrir la pandemia son, por un lado, el problema de la educación y por otro lado, el problema de la conectividad. Y más que descubrir es, en verdad, sensibilizar la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué planteamos para solucionar esto? Es necesario, es imprescindible, en pandemia y después de la pandemia, desplegar un ecosistema educativo. ¿Cuáles son los factores que incluyen, los componentes que incluyen este ecosistema educativo? Por un lado, necesitamos que los alumnos tengan los recursos tecnológicos disponibles, pero no el 10% ni el 20%, sino el 100% de alumnos. Pero ya hemos fracasado en eso, pues acuérdese de las tablets, que nunca llegaron a las manos de todos los chicos, ¿no? Sí, efectivamente. Y además esas tablets con problemas también de, digamos, de llegada del Internet. Sí, entonces una variable es el equipamiento para alumnos, la otra componente es el equipamiento para todos los docentes, pero a partir de esto, justamente acabas de decir, esto no es suficiente. ¿Qué hacemos para resolver el problema de acceso a contenidos digitales? Entonces, ahí hay que dar algunos pasos adelante. Dos pasos específicos. Un primer paso es que necesitamos que todas las instituciones educativas, que son más o menos 60.000, tengan y provean de acceso a contenidos digitales. Para eso la respuesta es directa. Ahora, hay unos servidores, hay unos equipos que tienen dos propósitos. Uno que sirve de repositorios para información y otro que son puntos de acceso. De tal manera que, sin necesidad de gastar un solo centavo en mi plan de datos, yo accedo como alumno o como docente a ese servidor y accedo a los contenidos digitales que claramente tienen que estar alineados con los proyectos educativos regionales y con los contenidos. O sea, ¿ya están en la memoria? Ya están en el servidor. Y por lo tanto... ¿Pero ese servidor cómo llega? ¿Por el satélite? No, hay que instalar un servidor en cada institución educativa. Okay. Estamos hablando de 60.000 instituciones educativas aproximadamente a nivel nacional, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas, y por lo tanto... El servidor está en el colegio y desde el colegio llega la información. El servidor está en el colegio y desde el colegio llega. Y tanto así que si a ese servidor además se le instala una torre, y en esa torre se pone una antena omnidireccional, ese servidor llega hasta 1,5 kilómetros, ese servicio llega hasta 1,5 kilómetros
de alcance. ¿Eso lo hace algún país del mundo? Eso se está haciendo en varios lugares, inclusive acá en el país. Acá en el país, ya para, dar, acá también. Para dar el ejemplo más específico, ya se está haciendo en Huancavelica. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Eso lo está haciendo el gobierno regional de Huancavelica? Eso lo está haciendo específicamente el gobierno regional de Huancavelica. Como una suerte de piloto, digamos. Un piloto, pero ya está diseñando un proyecto de inversión. ¿Desde cuándo? Desde hace unos 8 a 10 meses atrás. Y está resultando. Y está resultando. Es tan impactante que en algún momento quizás haya la posibilidad de pasar el video de que el colegio se convierte en un centro de atracción. Claro. No solamente para los alumnos, sino para toda la comunidad, porque finalmente, repito, el acceso a información está totalmente disponible. El alumno con su tableta, con su celular o con su laptop o con el equipamiento que tiene, accede directamente sin gastar un solo centavo en plan de datos. Incluso cuando empiecen las clases semipresenciales o presenciales, desde casa pueden también ya desarrollar su trabajo escolar con el servidor del colegio. Es más, en el ejemplo que estoy comentando de Huancavelica, los alumnos acceden desde casa, con un equipo adicional que le ponen, que es muy sencillo, acceden desde cualquier parte de su casa a esos contenidos digitales. Entonces, esa es una vía que hay que implementar, y es una vía que se implementa rápidamente. No estamos hablando de años, estamos hablando de muy pocos meses. Es decir, para el 2022, el 100% de colegios, por ejemplo, podrían estar equipados de esta manera. Corríjame, relativamente ¿en algunas partes manejable. del mundo se usa ese sistema a nivel universitario o estoy equivocado? Se usa sobre todo en lugares donde las comunidades están alejadas. Como no hay posibilidad inmediata de poner internet, entonces se tiene que hacer estas transacciones de tipo asincrónicas, que es totalmente viable. Ahora, porque toda la información está en los servidores. ¿Qué tan costoso es? No, un servidor sencillo está, digamos que instalado alrededor de los $1,000 aproximadamente, y con la antena, más la antena omnidireccional, más la torre, calculamos que está alrededor de los $10,000 aproximadamente. Claro, y eso le da cobertura a todos los chicos desde sus casas. Exactamente. ¿Ya? Y como los colegios en las zonas urbanas están distribuidas, entonces de esa manera se puede compartir, repito, sin gastar un sol en un plan de datos de manera directa. Y esto de Huancavelica, me dice, ¿verdad? Sí. ¿Esto de Huancavelica lo está manejando ya el Ministerio de Educación? ¿No lo sabe Esto usted? lo está manejando directamente el gobierno regional de Huancavelica, Sí, con pero su digo, dirección regional. ¿conoce de esto el Minedu? Si usted maneja esa información, y porque entiendo que eso podría pues ampliarse, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que ser. El detalle específico, si conoce Minedu, en verdad no lo conozco, pero creo que vale la pena que Minedu le eche un ojo rápidamente a lo que está haciendo Huancavelica en este momento. ¿Y usted tiene información documentaria del éxito, vamos a decir así, allá en Huancavelica con este sistema? Sí. Yo apenas termine esta reunión, esta entrevista, comparto contigo las imágenes que son las que hablan directamente con los testimonios de los docentes, de los alumnos, y con las vistas de cómo la comunidad en pleno está trabajando con esta solución. En base a ese servidor, los chicos recaban la información que deseen y también reciben las clases de los docentes. Este servidor tiene dos funcionalidades importantes, y la plataforma educativa que están utilizando plantea lo siguiente. Por un lado, que los chicos accedan a los contenidos digitales que requieran, pero por otro lado, una cosa fundamental, que como cada chico interactúa con los contenidos digitales, entonces tú vas a saber qué avanzó en matemáticas o qué dejó de avanzar en matemáticas o en cualquier otra materia. Y por lo tanto, tienes lo puedes monitorear a exacto, tu hijo. No solamente o el profesor alumno por alumno, sino el bloque de alumnos. ¿Te imaginas esto multiplicado a nivel regional y a nivel nacional? Significa que yo voy a saber de verdad cuál es el proceso de evolución de todos los alumnos, y puedo hacer algo que hasta ahora no se hace mucho en educación, que es el desarrollo de Big Data y probablemente más adelante desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Muy bien. Aunque yo de algún modo lo había dicho, pero es bueno que usted lo señale a manera de respuesta.
vamos a suponer que no hay tercera ola o la tercera ola, digamos, no es como estamos pensando que va a ser, porque su llegada resulta inminente, y entonces la gente está vacunada en amplitud en el país y los colegios abren sus puertas. Este sistema que usted está planteando, digital, ¿ya no va a tener fundamento? Por supuesto que sí. Y lo bueno de esta propuesta es que funciona ahora en pandemia o post pandemia, cuando se haya normalizado todo el sistema educativo a como se trabajaba antes, porque los equipos, estamos hablando, se quedan en la institución educativa. Pero hasta ahora hemos mencionado 3 factores, 3 componentes. El cuarto, que es absolutamente necesario, es igual necesitamos Internet. Entonces, ¿qué hacemos para dar ese servicio? ¿Qué hacemos para llegar a los lugares más alejados de la selva donde no se llega en este momento? ¿Qué hacemos para llegar a las comunidades andinas donde no se está llegando en este momento, a pesar de que el Estado está haciendo enormes inversiones en lo que es Internet de banda ancha? Un poco para que nuestros televidentes, quienes están viendo UCI TV en este momento, tengan la magnitud de, por ejemplo, cuál es la inversión del Estado. Estamos hablando de una inversión que está llegando a los 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares. Para eso se está desplegando, primero se avanzó con algo que es la red dorsal nacional, una red que conecta todas las capitales, 180 capitales de provincia, de las 196. No se entra a la selva por razones de costo, y finalmente vienen luego las redes regionales. Cada región avanza conectando instituciones educativas, centros de salud y comisarías. Y los números son importantes. Estamos hablando de 7.684 instituciones educativas al finalizar y al entrar en operación estos proyectos. Estamos hablando de más o menos 3.775 instituciones de salud y 565 comisarías. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, la inversión, 2.400 millones de dólares, uno puede pensar de que finalmente hemos avanzado muchísimo y esto está funcionando, pero la realidad dice otra cosa. Por ejemplo, la red dorsal nacional en este momento solamente opera al 3%. Es decir, es un elefante blanco en el cual la plata de cada uno de nosotros, de todos los peruanos, está invertido de esta manera. Entonces, ahí hay un tema urgente que solucionar. Muy bien. Y entonces, como no podemos resolver el problema solamente con esto que ha avanzado el Estado, con los proyectos de Internet de banda ancha, tenemos que pensar en una solución universal, y esta solución es un sistema satelital. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y solamente para ponernos en contexto. Brevemente, porque Sí, tenemos que ir a la pausa. Sí, gracias. Bolivia ya tiene un satélite, va por su segundo satélite de comunicaciones. Argentina tiene 2 satélites de comunicaciones, va por su tercero. ¿Y nosotros? Y Brasil tiene un sistema de comunicaciones. Nosotros tenemos el PerutSat-1, pero no es un satélite de comunicaciones, es un satélite de observación. Toma fotografías aéreas muy importantes, alto nivel. Pero no sirve para lo que queremos. Pero no sirve para lo que queremos. Y luego de la pausa creo que podemos expandirnos un poco. Ya tenemos que irnos, pero lo comprometo para seguir conversando en los siguientes días. Correcto. Entonces, solamente para terminar acá, nos corresponde desplegar un sistema satelital que llegue a todos. Y es totalmente factible. En este momento, el Estado peruano, el Estado peruano gasta un poco más de 21 millones de dólares en servicios satelitales para 45 instituciones. Si eso lo multiplicamos por 15 años... Esos servicios satelitales es alquilar. Alquilar. Claro. Eso significa que en 15 años podríamos gastar más de 300 millones de dólares, y con ese dinero fácilmente ¿Cuánto vale un tener uno satélite? Aproximadamente uno muy moderno, que se pone en órbita bastante cercana, está más o menos 250 millones de dólares. Muy bien, ingeniero, ha sido muy amable. Muchas gracias y seguiremos conversando. Rodolfo, muchísimas gracias por la oportunidad.